Bueno, seguimos con la presentación. Habíamos quedado en un diagrama en el que los compuestos eran completamente miscibles en fase líquida y completamente miscibles en fase sólida. Este es el diagrama típico, que es el diagrama cobre-níquel. Ya habíamos hablado sobre este diagrama. Lo que cabe agregar es que el hecho de agregarle níquel al cobre hace que la solución cobre-níquel tiene mayor punto de fusión que la del cobre. Es decir, el agregar un componente con mayor punto de fusión hace aumentar el punto de fusión de la solución respecto del cobre puro. El estudiar las soluciones sólidas es sumamente importante en la industria. Un caso típico es, por ejemplo, el temple de los aceros, en donde se busca condiciones de temperatura en que las mezclas, las aleaciones, sean lo más estables posibles. Otro diagrama típico es el típico diagrama en donde hay miscibilidad parcial en el estado sólido. Son los diagramas que se muestran. Este es un diagrama de plomo-estaño. Lo que observamos, a diferencia de los sistemas en que los sólidos son completamente inmiscibles y en que esta línea del eutéctico llega hasta acá, hasta el final, acá lo que observamos es que se forma una solución sólida. Esa solución la llamamos alfa y va variando, por supuesto, su composición con la temperatura. Es decir, algo de estaño se disuelve en plomo, es la solución alfa, y algo de plomo se disuelve en estaño, es la solución sólida beta. Por debajo de la línea del eutéctico tenemos dos fases que son las dos soluciones alfa y beta, en las cuales hay dos fases. Por encima de la línea del eutéctico tenemos esta área que estoy mostrando acá, en donde está en equilibrio el líquido y la solución sólida. Hay dos fases en equilibrio, el líquido y el sólido. Si, por ejemplo, tenemos una mezcla que tiene un 40% en peso de estaño y la vamos enfriando, el sistema pasa de estar completamente líquido en A hasta que llega al punto B en que aparece algo del sólido. Pero ese sólido ya no es plomo puro, es solución sólida alfa. A medida que voy bajando en la isopleta, veo que van variando las composiciones del líquido y del sólido. Una vez que llegue al eutéctico, voy a tener una solución líquida de composición eutéctica, voy a tener una solución alfa cuya composición la leo en el punto D y una solución de composición C, que la leo en el punto C. Esas serían las características de miscibilidad parcial en estado sólido. Bueno, esto es lo que había comentado recién, ¿sí? Es que las soluciones sólidas se pueden disolver hasta cierto límite y dependiendo de la temperatura. Bueno, el último tema que vamos a ver es el de diagramas triangulares. En este caso tenemos tres componentes y queremos ver cómo podemos dibujar o interpretar los datos gráficamente. Para poder representar gráficamente datos de equilibrios de sistemas ternarios, si aplicamos regla de la palanca, puede ser que me queden varios grados de libertad. Por lo tanto, hay que fijar algunas variables. Estos diagramas de equilibrio se realizan a presión y temperatura constante, es decir, cada uno de los diagramas que vamos a presentar a continuación son a una temperatura definida. Una forma habitual de representar estos datos de equilibrio son los diagramas de triángulos equiláteros de Gibbs.
La propiedad en que se basa es que si tengo un punto P en el interior del diagrama, la suma de las distancias trazadas paralelamente a los lados del punto P, la suma de las distancias, es igual a un solo lado. Entonces, si tomo ese lado por unidad y le expreso las cantidades como fracciones, ya sean masas o molares, puedo obtener la composición de cualquier sistema ternario representado en el punto interior del diagrama. Los vértices del diagrama del triángulo representan compuestos puros. Un punto sobre un lado corresponde a una mezcla binaria. Un punto en el interior del triángulo representa una mezcla ternaria. La composición de esa mezcla puede determinarse por lectura directa en el diagrama. Y lo que ya habíamos dicho, que la concentración de los componentes en el diagrama se muestra como fracción molar o como fracción másica. Acá podemos hacer una interpretación. ¿Cómo leemos en los diagramas estos equiláteros que a veces cuesta un poquito hacer la lectura? Una forma que se puede determinar es la siguiente. En este vértice tenemos una sola sustancia pura, un solo componente, que es el componente A. El lado opuesto al vértice es una mezcla binaria de B y C. Si yo trazo paralelas al lado opuesto al vértice, voy a obtener sistemas cuya composición de A va a ser siempre la misma. Esta es la línea, no se marca. Esta es la línea, por ejemplo, del 20% de A. A medida que me acerco al punto A, las líneas son cada vez más ricas en A. Por ejemplo, esta línea tiene, cualquier sistema sobre esta línea tiene un 80% de A. De la misma manera hacemos para los otros componentes. Por ejemplo, este es el vértice donde hay C puro. El lado opuesto al vértice no tiene nada de C. Pero si yo trazo rectas paralelas al lado opuesto al vértice, va aumentando la concentración de C hasta que voy a obtener casi llegar a C puro. Si yo tengo una línea paralela al lado opuesto al vértice, va a tener una altísima concentración de C. Así es como se pueden interpretar estos diagramas, cómo se pueden leer las composiciones de cada componente. Además, para trabajar con estos diagramas, ya después lo vamos a ver en la práctica, utilizamos propiedades derivadas de aspectos geométricos. Una de ellas es que si tengo un sistema binario representado, por ejemplo, por D, en este caso, que tiene un 60% de D y un 40% de C, 60% de D y un 40% de C, y le agrego el componente A puro, la mezcla resultante, el sistema resultante, va a estar sobre el segmento que une A con D. A medida que aumento más cantidad de A, el punto se va a ir desplazando más hacia cantidades cada vez o sistemas cada vez más ricos en A. Otra propiedad de estos diagramas es que si tengo un punto, un sistema con una composición representada por F y un sistema con una composición representada por D y mezclo ambos sistemas, el sistema resultante va a tener una composición que se va a leer sobre el segmento que una D con F. Esto también me va a ser útil para interpretar este tipo de diagramas y de problemas de equilibrio. Lo interesante de estos diagramas es cuando de los tres componentes hay dos que son parcialmente miscibles entre sí. Si tenemos el componente A, B y C,
A y C son completamente miscibles entre sí, B y C son completamente miscibles entre sí, y A y B son parcialmente miscibles entre sí. Un caso típico de este tipo de sistemas es, por ejemplo, el ácido acético, el cloroformo y el agua. El diagrama, estos datos experimentales de miscibilidad mutua entre los tres componentes, es lo que leemos en el diagrama. Si tenemos un sistema binario, en el vértice superior está el ácido acético, en el vértice izquierdo el triclorometano y en el vértice derecho el agua. Si tenemos un sistema formado por agua y triclorometano, son muy poco miscibles entre sí estos dos componentes. Si mezclamos distintas cantidades de agua y clorometano, vamos a tener dos soluciones saturadas. Una rica en triclorometano y otra rica en agua. Sus solubilidades, sus miscibilidades van a estar determinadas experimentalmente en el diagrama obtenidas, va a estar representada en el punto A para la solución rica en triclorometano y el punto B para la solución rica en agua. Según lo que se lee experimentalmente en este diagrama, el ácido acético y el triclorometano son completamente miscibles entre sí. Lo mismo el ácido acético y el agua. Si tenemos sistemas que tienen los tres componentes, van a haber dos fases en equilibrio con distintas composiciones. Eso se va a determinar de manera experimental. Por ejemplo, esta línea representada de composición global M va a tener dos fases en equilibrio. Son fases conjugadas entre sí. Una va a tener esta composición, el líquido 1, y la otra va a tener esta composición. Según lo que leemos en el diagrama, vemos que hay dos fases, si tenemos esta composición global. Una, en la fase acuosa, el ácido acético tiende a disolverse más en la fase acuosa que en la fase del compuesto orgánico. Esas son las dos fases en equilibrio que leemos aquí. Entonces, estas líneas de reparto corresponden para distintos sistemas con cada vez más cantidad de ácido acético. A medida que aumentamos la cantidad de ácido acético en un sistema, vemos que ambas composiciones empiezan a acercarse y ambas líneas de reparto comienzan a ser cada vez más cortas. Vamos a llegar a un punto que llamamos de pliegue, en que ambas fases van a tener la misma composición. No necesariamente tiene que ser el máximo de la curva. Si unimos todas esas fases en equilibrio con una curva, obtenemos lo que llamamos la curva binodal. Por encima de esa curva binodal tenemos sistemas con una sola fase. Por debajo de esa curva binodal tenemos sistemas con dos fases en equilibrio. Por ejemplo, tenemos un sistema que tiene una determinada proporción de agua y triclorometano, que es la que marcamos acá, que tiene, por ejemplo, un 65% de agua y un 35% de triclorometano. Las solubilidades mutuas están definidas, como ya habíamos dicho, por A y por B. Lo que vamos a tener es una determinada cantidad de una fase y una determinada cantidad de otra fase. Si a esa mezcla original le agregamos ácido acético, el sistema puede elevarse a través del segmento que une los dos sistemas hasta el punto de mezcla global
M, de composición global M. Pero en realidad esa composición global está distribuida en dos fases. Una fase tiene esta composición y otra fase tiene esta otra composición. Vemos claramente que el ácido acético tiende a irse más, prefiere irse más hacia la fase acuosa que hacia la fase orgánica. Esto es lo que solemos llamar en extracción por solvente como el coeficiente de reparto, como que el ácido acético tiende a irse más hacia una fase que hacia la otra. Si entramos con distintas composiciones iniciales, las composiciones de las fases en equilibrio va a seguir siendo la misma. Lo que va a ir variando es las cantidades de cada fase. Y acá, otra vez, para determinar las cantidades de ambas fases, aplicamos la regla de la palanca. Por lo que se ve acá, el punto de mezcla, en este caso, está más cerca de la fase L1 que la fase L2. Por lo tanto, decimos que hay más cantidad de L1 que de L2. ¿Qué pasaría si a este sistema lo trabajamos a otra temperatura? Lo que suele ocurrir es que al aumentar la temperatura, aumenta las condiciones de idealidad, es decir, tienden a aumentar la miscibilidad de los tres componentes. Entonces, lo que tiende es a achicarse esta curva binodal, a ser más pequeña, porque normalmente la temperatura favorece los procesos de disolución entre líquidos. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bueno, la aplicación es notoria, es de la extracción por solvente, es una de las operaciones unitarias más utilizadas en la industria. Es el tratar de extraer un componente de una mezcla por diferencias de miscibilidad con un solvente que agregamos. Por diferencia de solubilidad, porque es preferentemente más soluble en el solvente que agregamos versus la mezcla en que estaba ese componente. Tiene muchísimas aplicaciones en la industria y a veces se hace un estudio para comparar la extracción por solvente, la extracción líquido-líquido, comparado con otras operaciones unitarias de la industria, como son, por ejemplo, la destilación. Tiene aplicaciones en minería, en extraer componentes del petróleo, en farmacia, y generalmente se utiliza cuando hay productos que no se pueden calentar, que son sensibles a la temperatura, cuando las mezclas presentan azeótropos, cuando los puntos de ebullición son muy similares, entonces las sustancias no se pueden separar por destilación. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. Tiene muchísimas aplicaciones. Es muy interesante. Cualquier duda me lo consultan en la clase que tengamos sincrónica y allí vamos a resolver algunos ejercicios de todo esto que hemos planteado ahora. Muchas gracias por escucharme.